Muy buenas tardes, hermanos. Un domingo más de estar juntos con la gracia de Dios. Un domingo más de pensar cómo estamos viendo el mundo. Y a la vez, por más que el mundo logre tener y la tiene alguna influencia sobre nosotros, sobre nuestras vidas, porque la condiciona en muchas maneras, sin embargo, hay algo que todavía nosotros tenemos que tener en cuenta. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, somos su iglesia, y en muchos aspectos, la iglesia, los creyentes vamos en contra del mundo, y a propósito, porque la iglesia está puesta para ser un testimonio. Por lo tanto, en este tiempo, la condición que estemos viviendo cada uno, las situaciones que estemos viviendo cada uno, es bueno entender y saber que el Hijo de Dios es llamado a ser fiel, es llamado a sufrir cuando esto es necesario, cuando Dios en sus planes lo ha determinado así. Esto tiene fundamentos bíblicos. Por lo tanto, aun cuando podemos estar pasando algún tiempo difícil, que parece permanente, que parece que no se va en el tiempo, todavía el Hijo de Dios tiene la responsabilidad de ser fiel a su Dios. En los domingos que hemos estado estudiando acerca del consuelo de Dios, cómo alcanzar el consuelo de Dios, hemos visto hasta el momento dos cosas. La primera es lo alcanzamos en la oración persistente. Y es lógico, la comunión con Dios va a hacer que logremos ese consuelo de ese buen Padre Celestial que tenemos. También ese consuelo lo alcanzamos en la búsqueda de la palabra de Dios. Sin la Escritura, sin la Biblia, es imposible. Así que amistad con Dios, una buena relación con Dios y también la Biblia como el sustento, el fundamento para nuestras vidas cristianas. Nos vamos a dedicar hoy, con su gracia, a mirar que también alcanzamos el consuelo de Dios en la obediencia leal. O sea, teniendo lealtad con Dios. Miren lo que dice el Salmo 12, versículo 1. Dice así: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Se espanta el salmista, David, en la experiencia que le estaba teniendo. No veía gente piadosa por ningún lado, no veía fieles, no veía lealtad a Dios. En la inmensa mayoría seguramente de la nación, que él podía comprobar con la Escritura, con la Biblia que tenía hasta ese momento, lo que era fiel y lo que no era fiel, lo que era piadoso y lo que era impío. Pero cuando él observaba, miraba, solo le faltaba decir, como nosotros podemos decir hoy, bueno, sálvanos Dios porque esto parece que nos consume a todos. Él miraba algo más importante, no hay piadosos, no se encuentran, se acabaron, desaparecieron los fieles de entre los hombres. Y esto sí es preocupante. El coronavirus no es preocupante, tiene su medida de preocupación. Pero que no haya fieles, eso es preocupante. Porque entonces estamos asumiendo de que hay apostasía. Porque en lo que podemos ver, lo visible, lo notorio, hay un montón de iglesias. Y aunque todas funcionan desde un hogar, de una casa o de un salón vacío, la iglesia está sobre la tierra. Pero en realidad, ¿cuántos piadosos? ¿Cuántos fieles? ¿Cuántos temerosos de Dios hay sobre la tierra? Probablemente, si estos fueran los últimos tiempos que Dios va a tener a su iglesia sobre la tierra, estaríamos diciendo, espantados con el salmista, se han acabado los piadosos, se han acabado los fieles. Y esto es lo que va a hacer temblar esta tierra, porque después de eso, todos lo sabemos, viene el juicio de Dios a esta humanidad. En Proverbios
Proverbios 27, y el versículo 6. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Esta parte, fieles son las heridas del que ama. Dios es nuestro mayor amor, o sea, es el que nos ama más. Es imposible concebir que alguien nos pueda amar más que Dios. Prueba suficiente ha dado de que esto es así. Y prueba suficiente hemos dado nosotros hacia nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, nuestros padres, de que no somos los que más amamos, porque hemos defraudado tantas veces. Hemos defraudado. Pero Dios nunca ha hecho algo así. Por eso, al citar este pasaje, fieles son las heridas del que ama, Dios va a herirnos, Dios va a lastimarnos porque nos ama. De hecho, dice en Hebreos que el padre que ama disciplina. Y dice también que ninguna disciplina es motivo de gozo. Sin embargo, lo que hace la disciplina es hacer un hombre de bien. Por lo que un padre que dice, nunca tuve que tocar a mi hijo, es un mal padre. Es un padre que no ama. Y nuestro Padre celestial nos toca, nos hiere, nos lastima, y la razón es que quiere hijos fieles, hijos leales, y nos está formando para que eso ocurra. Vamos a orar y vamos a observar con ejemplos lo que es esa lealtad que Dios tiene para nosotros. Gracias, nuestro Dios. Mirar otra vez a tu palabra, un domingo más, poder entender que tu palabra es la que nos va a enseñar, a instruir. Oro que el Espíritu de Dios hable en nuestras almas y que sea Él quien obra en los corazones de los creyentes y de los incrédulos, de los que están firmes y de los que han caído, se han debilitado, para que este momento sea importante para cada uno, capaz de llegar a un momento de avivar nuestras vidas y de hacernos personas leales a nuestro Dios Salvador. Así que esperamos en ti, cómo tú vas a obrar y cómo nos vas a hablar. Esperamos que nos hables a nuestra alma. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La lealtad. Bueno, ¿por qué ser leales? ¿Por qué la obediencia leal a Dios? ¿Por qué someternos a Él y a su Escritura? Y esto habla de personas que tienen lealtad. Seguramente los ejemplos más grandes que podemos ver en la vida cotidiana son aquellos que están bajo una autoridad que es de las más encumbradas y que, tratan de responder a esa posición justamente de esa manera, defendiendo, diciendo la verdad. ¿Por qué? Bien, porque hay lealtad hacia tal persona o hacia tal posición de esa persona. Ahora, la primera cosa que vamos a ver en esta lealtad es que debemos hacerlo porque la lealtad tiene un valor en sí misma. Hay un valor en la lealtad que hoy no lo podemos percibir siquiera. Y salvo raras excepciones, entonces va a haber alguien que definitivamente va a ser leal con su amigo, su esposo, su esposa, o aquellas responsabilidades que tiene. Pero se ve menos, eso es cierto. De tal manera que cuando el salmista se asombraba, decía que se acabaron, que han desaparecido los piadosos y los fieles. Entonces, la lealtad tiene un valor en sí mismo. Allí, el que es leal tiene un valor que pocos lo tienen. Y si no, miremos este ejemplo que nos presenta la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18.
Versículo 3. Y miren esto. Dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Hay una historia muy tierna, más adelante que vamos a intentar leer. Le amaba como a sí mismo. Le amaba como a sí mismo. La historia de Jonatán y David no es una historia de jóvenes pervertidos. Los pervertidos han pervertido esta historia. Pero es como que un amor puro, no carnal, entre varones no pudiera existir. Acá no hay un enamoramiento de un hombre a otro, como no lo debe haber de una mujer a otra. Acá hay una relación de amistad que Jonatán, David, eran capaces de dar la vida el uno por el otro. ¿Por qué? Por lealtad, por amor. Miren, queridos, el incrédulo que lo critica y que lo trata como homosexualidad, estaría deseando que esto ocurriera alguna vez, tener un amigo de esa manera. Pero esto no es muy común, no es muy común. Así que esta lealtad le lleva a tener actitudes que son muy lindas uno con el otro. Versículo 3. E hicieron pacto. Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que Jonatán le dio ropas de príncipe a David. Y David, bien lo sabemos, era un humilde pastor de ovejas. Era uno de los trabajos que se le mandaba, se le ordenaba a aquellos hijos más pequeños, porque era un trabajo que justamente ellos lo podían hacer y quitaban el peso para un trabajo más importante de los hombres más grandes de la familia. Este era el trabajo que hacía David, pero a este hombre tan sencillo, un príncipe le da sus ropas y sus armas. Es muy hermosa la historia de David y Jonatán. Hay mucha enseñanza para una buena amistad en estos dos varones. Leemos un poquito más adelante, versículo 16 al 18, dice, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Bueno, la historia continúa. Aquí encontramos a David poniéndose en el lugar que corresponde. ¿Quién era él? ¿Quién era él delante de Jonatán? Bueno, simplemente una persona muy simple, muy sencilla, que no era alguien que mereciera o pudiera pretender llegar a ser el yerno del rey. Así que él mismo se puso en su posición. En el capítulo 20, versículos 3 y 4, y aquí comienza la historia de esa amistad, el relato, un poco más profunda. 20, 3 y 4. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú
dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Especialmente los dos versículos 3 y 4. Bueno, había una situación entre David y Saúl. Bueno, ya Saúl había empezado a mirar con mala cara la fama que había ganado David, pero aquí hay una situación límite, porque David le dice a Jonatán, hay un paso entre mí y la muerte. Y el compromiso de Jonatán es, voy a hacer lo que tu alma desee. Había un compromiso serio entre el uno y el otro por la amistad y por el amor que les unía. O sea, eran leales el uno al otro. En este mismo pasaje, capítulo 16 al 18, 20, 16 al 18. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque la amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es luna nueva, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. En esa situación que tenía con el padre, David no iba a poder ir, no quería ir a esa comida, y algo estaban haciendo entre ellos como un compromiso. Le hizo jurar otra vez. Buscaba Jonatán, sabiendo que David iba a ser el rey, un beneficio para la generación futura, la descendencia de Jonatán. Y David y Jonatán pactaron en cuanto a eso. Y está la historia de cómo David cumplió su palabra. En el segundo libro de Samuel, así que unas hojas adelante, en el capítulo 1, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17 y 18, ya llegamos al final de la vida de Jonatán, junto con Saúl. Pero miren lo que escribe David, como un poema para estos dos hombres valientes. Versículos 17 y 18. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Lo que David estaba haciendo era una endecha, un canto, un lamento, porque habían muerto estos dos hombres. En el versículo 26, esta endecha dice así: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Otra vez, no estamos pensando en la homosexualidad, porque esto no ocurrió aquí. Estamos pensando en dos hombres que se amaron, capaz de entregar la vida el uno por el otro, y que, al caso de la relación amistosa entre David y Jonatán no había fallado en la lealtad como si las mujeres le hubieran fallado, y le fallaron al mismo David. Por lo tanto, podía haber el amor de ese amigo más dulce, más leal que el amor de las mujeres. Así que cuidado con quebrar la palabra de Dios, violentar la palabra de Dios. Porque si esto hubiera ocurrido como una forma de pecado, David y Jonatán iban a morir a pedradas. Porque Dios prohibía la homosexualidad. Estamos hablando de una amistad leal, que se cumplió en el tiempo y que la supieron conservar hasta el día de la muerte. Entonces, hay un valor en sí mismo, la lealtad, en sí mismo. En Proverbios, capítulo 17, un versículo muy clave, muy claro y clave en muchos aspectos para la amistad. Dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Si ustedes ven, probablemente están viendo 2 o 3 versiones más, y
van a ver un poquito la diferencia que tiene. El espíritu pareciera ser el mismo. En todo tiempo ama al amigo. Bueno, este era el amigo, era el amor leal que tenían David y Jonatán, sin duda, del cual podemos aprender y el mismo podemos practicar. Así que hay una amistad posible y leal entre hombres, entre personas. En Juan capítulo 8, vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver ejemplos también del Nuevo Testamento. Y miren ustedes cómo se expresa el mismo Señor Jesucristo. Capítulo 8, versículos 31 y 32, acerca de la lealtad y del amor y de la amistad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, el permanecer puede llegar a ser en la práctica un sinónimo de lealtad, porque el que permanece en la palabra de Dios es porque respeta, teme, obedece y es leal a la palabra de Dios. Así que el Señor Jesucristo habló del permanecer para ser sus discípulos. Hay discípulos fieles y hay discípulos infieles. Hay discípulos que son leales porque permanecen y hay quienes no lo son porque por alguna razón reniegan de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios y de tantas otras cosas. Hay que tener sumo cuidado si queremos ser leales a Dios. En Juan 15, otra serie de expresiones del Señor Jesucristo. Juan 15, versículos 13 y 14. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando encontramos este pasaje y el amigo verdadero es capaz de poner la vida por sus amigos, como Jesús lo hizo, encontramos que es la misma relación que tenían David y Jonatán. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, si sois leales para con mis palabras, para con mi posición. Es lo mismo que ocurrió entre David y Jonatán. No eran siervos, o no os llamaré siervos, versículo 15, porque les he dado a conocer todo aquello que hay en mi corazón, dado por el Padre. Era la misma relación que tenían David y Jonatán. Eran amigos, eran leales. La lealtad tiene un valor en sí misma. Y, hermanos, nosotros nos debemos lealtad. Esto no quiere decir que vamos a cubrirnos el pecado los unos de los otros, pero nos debemos lealtad. Debemos lealtad a Dios, fidelidad a Dios. Y esto quiere decir que tenemos que permanecer en Él, tenemos que obedecerle, tenemos que tratar de tomar lo que Él dice para conocerlo, porque Él nos ha dado a conocer todo lo que el Padre le reveló. Él es nuestro amigo. Y hay condicionantes para esto, es cierto. El permanecer, el hacer, obedecer, es una gran condicionante. Pero lo que nosotros notamos es que el que obedece lealmente, éste va a tener el consuelo de Dios. Lo va a tener. En la obediencia leal, en la lealtad, hay consuelo. Pero también, ¿por qué tenemos que ser leales? Porque la lealtad siempre tiene bendición. Y esto suena muy lindo, suena muy bien. Ser leal. Cuando somos leales a las personas se sienten bien y nos sentimos bien. ¿Qué ocurre en la relación con Dios? Porque también con Él tenemos que ser leales. ¿Qué bendición provee Dios para nosotros cuando
somos leales. Miremos entonces, Salmo 94, versículo 19. Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Aquí vemos la fidelidad de Dios. Muchos pensamientos van a pasar por nosotros, muchos pensamientos. Ahora, cuando Dios consuela, que es lo que estamos mirando, el consuelo de Dios, entonces, ¿qué dice el salmista? Esas consolaciones alegraban mi alma. Hay una bendición especial para aquel que se acerca a Dios en una forma leal, siendo fieles a Él, siendo fieles, no traicionando a Dios, sino siéndole fieles realmente, leales a Dios. En Juan 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a mirar versículo 5. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí tenemos entonces una bendición inmensa. Deseamos, anhelamos como creyentes tener frutos espirituales, frutos como cristianos, que se haga visible qué planta somos, qué árbol somos, qué fruto damos. Y el Señor Jesucristo dice que unidos a Él podemos llevar mucho fruto. Si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Entonces es claro que la lealtad a Él nos va a permitir tener esa inmensa bendición. Algunas personas realmente quieren crecer, quieren madurar, quieren conocer más a Cristo, quieren servirle, quieren hacer cosas, quieren mostrar su utilidad en la causa cristiana. Y esto es posible si se permanece en Él. Y esto es una bendición. Tener frutos es una bendición. El versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Lo leímos en el punto anterior, ¿no? Pero vale también para nosotros, para este punto, la bendición de tener un amigo, la bendición de tener un amigo, de no ser esclavos en el sentido negativo, porque somos esclavos del Señor, pero no en el sentido negativo. Él es Señor y amigo, porque nos dio a conocer al Padre. Y esto es otro misterio, conocer al Padre. Fue el propósito según el Evangelio de Juan también, ¿no? En el contexto aquí, donde la obra que he venido a hacer, he venido a dar a conocer a los hombres tu nombre. Y lo hizo. Así que nos dio su amistad y abrió su corazón para darnos a conocer al Padre. Es una gran bendición. El Señor nos ha dado su amistad. Un versículo más que podemos mirar. Primera de Pedro 5, 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bueno, va a haber un tiempo de exaltación, pero lo que está diciendo es: humíllate bajo su mano, poderosa mano. Cuando el Hijo de Dios busca bendición en el orgullo, en la vanagloria, por supuesto que no la va a conseguir. Pero cuando el Hijo de Dios desaparece para que Dios sea el que obra, para que sea el Señor Jesucristo el que se muestra en su vida, más tarde o más temprano Él va a cumplir lo que dice aquí. Él va a exaltar a su tiempo al Hijo de Dios. Esto es otra bendición, porque mientras el mundo trata de aplastar al Hijo de Dios, de avergonzarlo, de humillarlo, de tenerlo en menos, de llamarnos retrógrados, atrasados, dice, Dios va a exaltar a ese Hijo de Dios fiel, leal, a quien es el Dios de los cielos. Una cosa más que podemos ver en esta búsqueda del consuelo, alcanzar el consuelo de Dios, que
bueno, va a tener que ver con la lealtad del pueblo de Dios, justamente es que la lealtad, una razón para ser leal, es que la lealtad produce un gozo consolador. Ustedes recordaron las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, buen siervo y fiel, leal, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y agrega algo, entra en el gozo de tu Señor. Es también para nosotros una enseñanza, porque el fiel, aquel que es leal al Señor Jesucristo, entonces va a entrar en un gozo, consolador que no lo puede dar otra cosa, sino la lealtad. En Juan capítulo 13, versículo 17, Jesús dice estas palabras que sirven muchísimo para enseñarse acerca de las emociones. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si las hiciereis. Normalmente, lamentablemente, tenemos una posición en cuanto a estas cosas que no son las correctas. Bueno, yo voy a hacer algo si siento hacerlo. Yo voy a hacer tal cosa si siento que estoy bien. Otra dice, no siento que tenga que hacer tal cosa, pero se te está pidiendo que digas la verdad, no tenés que sentir que tenés que hacerlo. Se te está pidiendo, en algún caso de los nuevos convertidos, que te bautices, no se te está pidiendo que sientas bautizarte. Se te está pidiendo que seas leal. Así que el verdadero cristiano va a, como dice aquí Jesús, va a saber, oír, saber estas cosas, pero solo va a ser bienaventurado o feliz si las hace. Así que el orden sería saber, hacer, y el fruto es el gozo. Siempre es así, siempre es así. Nunca nos guiemos por los sentimientos, nunca nos guiemos por lo que sentimos, porque si esa es nuestra base de conducta, miren, hay muchas cosas que debemos hacer y no las haríamos, y hay muchas cosas que no deberíamos hacer y las haríamos, porque estamos en justamente los sentimientos adecuados para eso. El Hijo de Dios sabe. Entonces podemos preguntarnos ahora mismo, en este tiempo en el que estamos confinados, algunos un poquito acompañados, otros menos, otros más, pero una persona que aún está solo. Escuchamos el testimonio de alguien hace un tiempito atrás, de alguien que estuvo con el virus, así que con su esposa se separaron, tenían 2 habitaciones, así que cada uno en su habitación, no compartían nada, ni baño, ni cocina, ni nada, estaban cada uno en su lugar, y lo que ocurrió fue que la esposa no se infectó. ¿Podrá una persona tener en la soledad, aún estando acompañado, podrá tener lealtad a Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque todavía puede saber qué es lo que Dios quiere. Y cuando lo sabe, tiene que obedecer, tiene que hacerla. Y el fruto de esa obediencia va a ser el gozo. Y el gozo consuela. ¿Por qué? Bueno, se produce en el corazón de una persona que es leal ese gozo que viene de Dios. David tuvo un terrible mal comportamiento con uno de sus guardaespaldas, de los más fieles, era uno de sus valientes. Y este hombre, David, cometió el terrible pecado de tomar a su esposa y después de mandarlo al frente de la guerra y después de matarlo. Fue terrible, no fue leal. Eso le costó 1 año de amargura terrible. Y el castigo después de Dios de que su hijo con esa mujer no vivió, murió en el parto. Así que la deslealtad tiene consecuencias. Ser desleales tiene consecuencias. Y delante de Dios eso se sufre más todavía, por supuesto, porque Dios es justo. Ahora, ¿hay gozo en ser leal? Sí. ¿Consuela el gozo? Sí, claro que sí. En Proverbios 27, versículo 9, dice así: el ungüento y el perfume
alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Así que, especialmente para aquel tiempo, una cantidad de ungüentos con un rico perfume. Si le gusta a usted las flores, hay flores que tienen un muy exquisito perfume, los mismos perfumes, hay algunos que son muy exquisitos, así que uno puede tener esa fragancia y alegrar al menos un poco el corazón. Pero cuando un amigo viene y te dice tal cosa porque es leal, eso alegra el corazón del hombre. Eso alegra el corazón del hombre. Entonces, si hay lealtad entre hombres y produce gozo, imaginen ustedes, la lealtad a Dios teniendo como un producto, como un resultado, un gozo consolador para el alma que sufre. Así que aún en la soledad, aun cuando nadie entienda lo que estoy viviendo, aun cuando no quiera que nadie entienda, esa no sería una mejor actitud, pero aun cuando no quiero que otros entiendan lo que estoy viviendo, la persona puede conseguir ese gozo consolador, siendo leal a su Dios. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La persona de Cristo no está alejada de nosotros. Él no es un ser alejado de nosotros. De hecho, Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y cuando expresa este pasaje que ya lo hemos citado, es evidente que Él está observando a sus fieles, mirando a sus fieles, observándoles, su conducta, su lealtad, si le niegan, si se avergüenzan, si aun cuando hay oposición se mantienen firmes y leales a Él. Así que le cataloga como siervo fiel, bueno y fiel, buen siervo y fiel. Y al final de esa fidelidad el premio es, entra en el gozo de tu Señor. Hay personas que las observamos y podríamos decir qué corona tendrá, qué premio tendrá de parte de Dios, con qué gozo entrará a la presencia de su Señor. Y puedo mencionar algunas de ellas que están vivas entre nosotros. Puedo mencionar a Úrsula Thyssen, a Marianne Rauter, a Chicha Rodríguez, a quien todos conocemos. Mujeres que han dado muchos años en completa fidelidad al Señor. Y que si yo tengo que pensar en estas hermanas, solo podría decir cuánto premio tendrán y cuánto gozo, o con cuánto gozo van a entrar a la presencia del Señor un día. Si esos espejos todavía están entre nosotros, si seguramente usted tiene a alguien a quien mira y dice, me encantaría ser tan fiel y tan leal a Dios como esta persona. Bueno, imítele, cópiele, copie su conducta, su vida, su entrega. ¿Por qué? Porque más vale hacer eso y tener el gozo de entrar en la presencia de Dios de esta manera, como un fiel, como alguien leal, con lealtad, que avergonzarse delante del Señor. Así que Dios quiere nuestra fidelidad. Vamos a concluir en esta tarde y vamos a leer algunos pasajes en los Salmos. Salmo 59, 16. Dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. El versículo 16 especialmente, alabanza de mañana por la misericordia. Hay un canto, hay un agradecimiento a Dios, hay lealtad a Él, porque le reconozco a Él
y solo a Él. Él ha sido el que en la mañana ha renovado su misericordia para mí. Nadie puede hacerlo. Dios es el que lo hace. El Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cómo alcanzar el consuelo de Dios? Invoca a Dios. Su misericordia es grande. Él es bueno y perdonador y Él lo ha demostrado que es así. Él trabaja nuestras almas. Él quiere purificar nuestras vidas. Él quiere amoldar nuestras vidas y hacernos semejantes al Señor Jesucristo. Podemos alcanzar el consuelo de Dios. Podemos alcanzarlo sin duda. El Salmo 37, versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Jehová ama la rectitud. La búsqueda del consuelo, el alcanzar el consuelo de Dios. Está regido por una cantidad de normas de parte de Dios, pero las básicas, las fundamentales para nuestras vidas, aquellas que van a abrir un campo mucho más amplio para que el consuelo de Dios esté en nosotros. Como hijos de Dios, Dios nos ama, no nos va a desamparar, nos va a guardar, mientras todos aquellos que van contra el Hijo de Dios y el pueblo de Dios serán destruidos. Es una promesa bíblica y Dios la va a cumplir, pero sus fieles serán guardados. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Usemos la oración como ese medio de encontrarnos realmente con el Señor. Usemos su palabra. Vayamos a una búsqueda sincera y honesta de la palabra de Dios. ¿Dónde podremos encontrar el consuelo si no es en la comunión con Él y en la palabra de Dios? ¿Cómo no alcanzar el consuelo? En aquel que es leal a su Dios. Que realmente esté en nuestras vidas, que podamos tenerlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Y ya vimos, ¿hay consuelo para el Hijo de Dios? Sí que lo hay, sí que lo hay. ¿Es probable, es seguro que en este tiempo lo podremos tener? Por supuesto que sí, pero guarde este mensaje, porque lo vamos a necesitar, y tal vez pronto. Dios consuele nuestras almas. Si usted no es un hijo de Dios, si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, lamentablemente tenemos que decirle esto: usted nunca va a conseguir consuelo. Jamás. Porque no hay nada en este mundo que lo pueda dar. Lo ofrece, pero no lo puede dar. Es imposible. El hombre no puede dar consuelo. Ahora, cuando usted conozca a Cristo como Salvador, cuando Él sea su Señor, cuando usted se relacione con Dios, cuando usted conozca al Dios de la Biblia, cuando usted ame al Dios de la Biblia, el consuelo de Dios va a llegar, sin importar cuál sea el tiempo que usted esté viviendo. Los peores tiempos para alguien que no tiene a Jesús vendrán en la eternidad. La Biblia dice que hay infierno eterno, condenación eterna, para aquellos que no tienen la salvación en el Señor Jesucristo. Crea en Él, confíe en Él, acéptele en su corazón como Señor y Salvador. Dios bendiga a su iglesia. Dios le bendiga, hermano. Usted es la iglesia de Cristo.